La niña de los baños. Saludos a todos, les contaré sobre algo que me pasó de niño. Cuando iba en la primaria, estudiaba en un colegio privado en Monterrey, Nuevo León. En él circulaban muchos rumores sobre apariciones y sucesos extraños, ya que el colegio antes era una de esas casonas antiguas que reacondicionaron para usarla como escuela. Pero la historia que más se contaba era la de la niña del baño. Decían que si entrabas solo al baño de los niños a cualquier hora que no fuera la del recreo, podrías ver el reflejo de una niña en los espejos o escuchar su risa suave y burlona. Algunos aseguraban que la habían visto de reojo, con un vestido blanco sucio y el cabello negro cubriéndole parte del rostro. Y si la ignorabas y te quedabas demasiado tiempo, ella se asomaba desde uno de los cubículos, mirándote fijamente. Recuerdo a un amigo, Luis, que un día salió corriendo del baño, pálido y temblando. Juraba que cuando estaba lavándose las manos, sintió que alguien se paraba detrás de él. Miró al espejo y vio a una niña con los ojos oscuros viéndolo. Se asustó y volteó, pero no había nadie. Le dio mucho miedo y siguió lavándose las manos rápido para irse, pero sintió un aire frío y un susurro cerca de la oreja que le decía, no voltees. Cerró los ojos y salió corriendo mientras escuchaba la carcajada de una niña en el baño. Desde ese día, Luis prefería aguantarse hasta llegar a su casa. Otro niño, Manuel, de otro salón, contó que una vez entró al baño como una hora después del recreo, estaba solo. Mientras usaba uno de los cubículos, escuchó que alguien susurraba su nombre. Pensó que era una broma de algún compañero y continuó con lo suyo sin prestar atención. Unos segundos después lo escuchó de nuevo e igual siguió ignorando la voz, pero se le hizo raro que pareciera la voz de una niña. Dice que de pronto escuchó la voz al lado de él. Ahí sí se asustó, volteó y, cerca del suelo, de su lado izquierdo, vio que por la parte de abajo del cubículo se asomaba la cabeza de una niña que lo veía divertida. Decía que tenía los ojos completamente negros, el pelo largo, negro y sucio. Gritó y salió corriendo aún tratando de subirse los pantalones, por lo que varios se burlaron de él al verlo, ya que había algunos alumnos cerca que salían de su salón. Dicen que nunca volvió a entrar al baño a esas horas, siempre esperaba lo hacía en el recreo cuando había más niños, o iba a los baños de los niños de quinto y sexto grado, que estaban en el segundo piso. Javier, un niño que estudiaba en el turno de la tarde, primo de un amigo de mi hermana, contó que una tarde, ya cuando todo estaba solo porque las clases habían terminado, él ayudaba a un maestro a llevar material de un salón a la bodega. Iba solo y pasó junto al baño cuando escuchó un llanto suave. Le dio curiosidad, pero siguió con su encomienda. Cuando venía de regreso, al pasar nuevamente, lo escuchó otra vez. En esta ocasión sí entró al baño, se asomó y vio a una niña sentada en el suelo al fondo, con un vestido blanco y sucio y la cabeza gacha. Se cubría el rostro con las manos mientras lloraba. Pensó que quizá era alguna niña a la que le habían pegado o le había pasado algo y se refugió en el baño de los niños, pero cuando le preguntó si estaba bien, la niña levantó el rostro. Tenía los ojos completamente negros y sonrió de forma macabra. Después se levantó y se lanzó corriendo desde el fondo del baño como queriendo atraparlo. Javier se echó para atrás y corrió aterrorizado para escaparse de ella. En un parpadeo, llegó con el maestro y le contó lo que vio. El maestro no se burló, cuenta que lo vio con cara de preocupación y lo acompañó a la salida para que no se fuera solo. A pesar de conocer esa historia, yo también solía entrar al baño algunas veces cuando no había mucha gente o cuando estaba solo, pero nunca experimenté nada extraño. Pero una tarde, eso cambió. Ese día algo me cayó mal del almuerzo. Mis tripas rugían y ya no pude aguantar, así que me dirigí al baño de los niños. Estaba vacío, como casi siempre después del recreo. Mi estómago me dolía y lo único que deseaba en ese momento era estar solo para poder aliviarme de una vez. Entré al cubículo, cerré la puerta y me acomodé. Estuve ahí un buen rato, lo que me ayudó a sentirme mucho mejor. Estaba alistándome para salir, pero un ruido extraño que empezó a escucharse desde el otro cubículo me hizo fruncir el ceño.
Al principio traté de ignorarlo mientras me fajaba y me ponía el pantalón, pero de pronto me llegó el recuerdo de la historia de la niña y me asusté. Me di prisa para salir, y cuando estaba a punto de hacerlo, algo me paralizó. Sentí que tenía algo en el pie, volteé a ver qué era. Una mano fría, pequeña y huesuda había aparecido por el espacio de la pared divisoria entre cubículos. La mano me sujetaba por el tobillo. Mi corazón dio un vuelco y un escalofrío recorrió mi cuerpo. En ese momento, no pude reaccionar. El eco de una respiración profunda comenzó a escucharse desde el otro cubículo. Estaba totalmente aterrado. Empecé a moverme y a tratar de patalear, intentando liberar mi pie. El contacto frío en mi tobillo no cedió. Trató de jalarme hacia debajo de la pared divisoria, como si quisiera arrastrarme. En ese instante, comencé a empujar la puerta con todas mis fuerzas. Esta no se abría. Era como una película de terror. Cuando por fin se dio la puerta y de un tirón liberé mi pie, vi algo que heló mi sangre. Desde la división de abajo de los cubículos, pude ver la cabeza de la niña asomándose lentamente por el borde. Tenía los ojos completamente oscuros, como un abismo. Su cabello estaba largo y enmarañado. Sonrió de una forma torcida, como si se estuviera divirtiendo con mi miedo. No pude gritar, el terror me ahogaba. Con un impulso de adrenalina, salí corriendo sin mirar atrás. Corrí tan rápido como podía que no pude frenarme a tiempo y me estampé contra un bote de basura que la intendente movía por un pasillo en ese momento. Se hizo un regadero de basura. Ella me empezó a regañar, pero al verme tan espantado me preguntó qué pasaba y le conté. Ya no me dijo nada y me dijo que le ayudara a recoger la basura. Así lo hice y me calmé un poco. Ya después me fui a mi casa. Nunca volví a entrar a ese baño solo, al igual que los otros niños a los que les había pasado algo. Mejor lo hacía en mi casa, acompañado de amigos o me iba a los baños del segundo piso, los de los niños de quinto y sexto, aunque nos tuvieran prohibido ir ahí. Años después pasé por el colegio. Ya no se usaba como escuela, eran ahora oficinas y, actualmente, es una especie de estudio de grabación de audio. Espero que los sucesos extraños y esa niña no sigan aún en ese lugar. El becerro. Voy a contarles algo que me ocurrió hace ya muchos años, cuando todavía era un niño, vivíamos en la ciudad, mi madre era ama de casa y mi padre trabajaba en la construcción, yo estaba en la escuela primaria en quinto año. Casi para terminar ese grado algo pasó, un suceso trágico que cambió nuestra vida, mi padre falleció. Fue en un accidente laboral, mi madre y yo nos mudamos al rancho de mis abuelos, los papás de ella después de eso. Mi papá trabajaba en la construcción de un centro comercial el día que pasó el accidente, recuerdo que me contaba cómo iríamos ahí cuando estuviera terminado ya que nos quedaría muy cerca, me llevaría al área de juegos. Compraríamos cosas y me llevaría al cine, porque me encantaba ver películas con él. Una falla en una grúa provocó todo, según dijeron y él acabó aplastado debajo de montones de costales de cemento y todo se fue al demonio. No entendía muy bien lo que había pasado, solo sabía que mamá lloraba todas las noches, y que de repente tuvimos que dejar todo para irnos a vivir al campo. El rancho de mis abuelos era grande, con establos, corrales y extensos terrenos de cultivo. Había caballos, gallinas, cerdos, y un montón de ovejas que me entretenía observando cuando las llevaban al pastoreo. La vida allí era completamente diferente, la gente era buena, y en la escuela me recibieron bien, no tardé en hacer amigos y acoplarme, poco a poco me fui acostumbrando. Los días pasaban lentos, tranquilos, como si el mundo girara a otro ritmo. Me gustaba ayudar en lo que podía, alimentar a los animales, recoger huevos, desgranar el maíz. Eso me mantenía ocupado y evitaba que pensara en la tristeza que se alojaba en el corazón de mamá y en el vacío que había dejado en mí la muerte de mi padre. Un día, mi abuelo trajo un becerro nuevo. Era un animal hermoso, de pelaje negro como el carbón, fuerte y de ojos grandes y oscuros. Me explicó que era de raza Angus, un tipo de ganado muy apreciado. Recuerdo que lo miré con cierto recelo. No sé por qué,
pero no me causó la misma simpatía que el resto de los animales, quizá fue un presentimiento de lo que estaba por venir. Varios días después de que trajeron a ese animal comenzaron a pasar cosas extrañas. Una tarde, mientras jugaba cerca de los corrales con Babi, mi perro, escuché que alguien me llamaba. «Oye», susurró una voz. «Sí, oye tú, acércate». Me detuve en seco. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Babi, en cambio, reaccionó de inmediato, su cuerpo se tensó y comenzó a gruñir con los dientes descubiertos, mirando fijamente hacia donde estaban los corrales. Mi piel se erizó. «¿Quién está ahí?», pregunté en voz alta. No hubo respuesta. Solo el ladrido insistente de Babi, que parecía haber visto algo que yo no podía ver. Mi abuelo en ese entonces tenía de ayudante a un señor, pero los había visto marcharse juntos para el pueblo, así que no podía ser él. Además, el rancho de mi abuelo estaba algo retirado como para que otra persona anduviera por ahí. Me fui a la casa y le conté a mamá. Ella le comentó al abuelo cuando regresó y él dio un recorrido por el rancho para buscar a posibles intrusos, pero no encontró nada. Esa fue la primera vez. Después de eso, el perro empezó a comportarse extraño. Muy seguido por las noches, se la pasaba inquieto, gruñendo a la nada, y en algunas otras noches se la pasaba lanzando aullidos lastimeros cerca de nuestra puerta como si algo le asustase. Una madrugada, alrededor de la 1, lo escuché ladrar con más furia de lo normal. Me levanté de la cama, aún adormilado, y me asomé por la ventana. Fue entonces cuando lo vi. El perro corrió asustado hacia la casa y vi que se metió debajo de la traila del tractor y desde el lugar donde él había corrido, cerca del gallinero, bajo la luz pálida de la luna, había una figura oscura. Era alta, más de lo normal, y sus proporciones eran extrañas. Pensé que era algún hombre que había entrado a la propiedad de mi abuelo, pero con la luz de la luna al verlo mejor, se veía un cuerpo grueso, como hinchado, con piernas algo cortas, brazos delgados y largos, que se veían algo tiesos y torso muy largo. Era algo anormal, se movía con lentitud, con un andar pesado y torpe, como si estuviera buscando algo. Mi corazón se aceleró al notar que eso no parecía un humano. Me froté los ojos, convencido de que estaba viendo mal. Pero la silueta estaba ahí. Babi seguía ladrando, hasta que la figura se giró lentamente en su dirección. No pude ver su rostro, pero lo que sí vi fue su silueta. Eso parecía tener un hocico alargado, una cabeza nada parecida a la de una persona. Fue ahí cuando me invadió un profundo terror. Y entonces, sin hacer ningún sonido, la sombra comenzó a caminar hacia los corrales. Cuando desapareció en la oscuridad, Babi dejó de ladrar de inmediato. Salí de mi habitación y entré en la de mis abuelos, los desperté y les dije que había visto a alguien, a algo ahí fuera, y mi abuelo se levantó, tomando su rifle y una lámpara salió a revisar. Dijo que no encontró a nadie, pero que encontró tirada la herramienta que tenía cerca de los corrales y varias macetas de la abuela estaban rotas. Dijo que pudo haber sido algún mapache travieso que Babi espantó, y que por eso estaba ese desorden. No me hizo mucho caso a lo de la figura extraña que yo le dije que vi. Días después, mientras alimentaba a las gallinas cerca de los corrales, escuché de nuevo aquella voz. «Oye», susurró. Me quedé helado. Volteé en todas direcciones. Y nada. Pero sentía una presencia muy molesta cerca, como cuando sabes que alguien te observa. No quise quedarme con la duda. Tomé un palo del suelo, más por seguridad que por valentía, y seguí la dirección de donde creí que venía la voz. Caminé hasta los corrales, más específicamente al pequeño corral donde estaba el becerro nuevo. Me asomé y vi que el animal me observaba fijamente detrás de los postes de madera. Su piel negra brillaba con la luz de la tarde, y sus ojos oscuros parecían más profundos de lo normal, casi como si no tuvieran fondo. Di un paso atrás, incómodo por su mirada, me di la vuelta dispuesto a marcharme cuando de pronto escuché. ¿Tan pronto te vas? Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Volteé rápidamente y entonces abrí los ojos con horror. No podía ser. El becerro, él fue el que me habló.
Lo vi mover su boca, sus labios gruesos y húmedos articulando palabras humanas. Me miraba fijamente, con sus ojos demasiado abiertos, y de pronto sacó la lengua y comenzó a relamerse de manera grotesca, pasándola por su trompa una y otra vez. Ya no vas a ir al cine a ver películas, pobrecito. ¿Quieres saber dónde está tu papá? Salí corriendo como alma que lleva el diablo. Corrí hasta la casa, tropezando con piedras, sintiendo que el becerro podía venir detrás de mí en cualquier momento. Me llegó el recuerdo de la otra noche, sabía que eso había sido él, esa silueta oscura de algo no humano. Fue ese becerro caminando en dos patas, no tenía dudas. Al llegar, encontré a mi madre y a mi abuela en la cocina. Entre sollozos les conté todo, esperando que me creyeran, que hicieran algo. Pero lo único que hicieron fue abrazarme y tratar de calmarme. A partir de ese día, no volví a salir de la casa. Me negaba a acercarme a los corrales. Incluso dejé de ayudar a mi abuelo con las tareas del rancho. El miedo me paralizaba. Mi mamá y mi abuela estaban muy preocupadas por mí. Días después, mi abuela convenció a mi abuelo de vender el becerro. Él protestó al principio, pero ante la insistencia de la abuela y al ver mi estado él al final accedió. Un comprador vino por la bestia y la cargó en su camioneta. Nunca volví a verlo. El rancho volvió a la normalidad, y poco a poco dejé de pensar en lo que había pasado. Y retomé mis labores diarias, pero el miedo nunca se fue. Hasta la fecha, no puedo estar cerca de vacas, toros o becerros sin empezar a sudar frío y que el miedo se apodere de mí. Y aunque ya de adulto una psicóloga con quien consulté por un tiempo por varios problemas que tuve, me insistía en que fue mi imaginación, en que el trauma por la muerte de mi padre me hizo alucinar cosas como método de protección, yo sé que no fue así. Yo sé lo que vi. Yo sé lo que escuché. El tesoro. Hola, les contaré algo que pasó hace tiempo en el rancho donde vivía. Mi tía me contaba que un señor, don Abundio, le decía que siempre por las tardes, al regresar del trabajo en el campo, al pasar por unos terrenos le pasaba algo muy raro, era casi oscureciendo. Veía cruzar el camino a lo lejos un bulto, algo que no alcanzaba a distinguir bien. Era grande, como un animal, quizá un perro o una chiva y pasaba rápido de un lado a otro del camino para perderse dentro del terreno. Dice que, sin falta, cada vez que pasaba por ahí, veía lo mismo, y por más que trataba de encontrarle forma, no sabía qué podría ser. Una señora ya muy vieja del pueblo a quien él le contó sobre esto, doña Amparo, le dijo que eso no era algo normal, que parecía ser un aviso de algo, algo paranormal, como dicen. Que podía ser que ahí hubiera dinero enterrado. Él al escucharla se emocionó ya que él estaba pasando por necesidad y esa misma semana se propuso a encontrar respuestas. Don Abundio se armó de valor 2 días después. Al regresar del trabajo como siempre y ver aquella cosa a lo lejos cruzar el camino, se echó a correr tras ella para ver qué era y dónde se metía. Con una vieja lámpara la siguió por el monte en la oscuridad hasta las ruinas de una casa de adobe y vio cómo se quedó parada junto al tronco de un pirul que estaba al lado de la casa. Al acercarse, sintió escalofrío y un miedo que lo hizo detenerse. No se atrevió a seguir más y ver a ese bulto de cerca, que parecía estarlo esperando ahí, mejor se regresó a su casa. Al día siguiente, le contó a doña Amparo lo sucedido. La señora lo miró con seriedad y le dijo: Abundio, eso es un tesoro, ahora no tengo dudas. Es un muerto, él te está avisando dónde está enterrado el dinero. Eso es para ti, ve a buscarlo, ahí donde eso se paró para esperarte, ahí ve a escarbar. El señor se emocionó con la idea y decidió ir a buscarlo al día siguiente. Faltó al trabajo para poder ir durante el día y llevó consigo a su hijo mayor, Pedro, que tenía unos 17 años en ese entonces, además de su mula. Se metió al terreno donde veía esa cosa cuidando de que nadie lo viera, y puso a su hijo a vigilar para que le avisara si alguien venía, pues no quería que nadie se diera cuenta ni que le reclamaran por escarbar en tierra ajena, o que les fueran a robar si veían que encontraban algo. Cavó con ansias y, al llegar aproximadamente a 1 metro de profundidad, su pala golpeó algo duro.
Con el corazón latiéndole fuerte, se inclinó y empezó a desenterrar el objeto. Era una olla de barro, de esas con dos asas, envuelta en trapos viejos y húmedos. Con manos temblorosas, desenvolvió los trapos y volcó el contenido. Su emoción fue enorme cuando vio que de la olla salían montones de monedas brillantes, centenarios de oro. Un verdadero tesoro. Lleno de alegría volvió a meter todo en la olla y llamó a su hijo para contarle la noticia. Entre los dos metieron la olla en un costal y la cargaron en la mula. Don Abundio no cabía de felicidad. Pero su alegría duró poco. Poco después de llegar a su casa y mostrarle a su esposa y a sus otros hijos lo que había encontrado, comenzó a sentirse mal. Se desplomó en el suelo de repente, y aunque trataron de reanimarlo, en poco tiempo partió de este mundo. Cuentan que, poco después, su esposa e hijos comenzaron a comprar tierras, ganado y camionetas último modelo. Adquirieron una gran casona, pusieron negocios y se convirtieron en los más ricos del rancho. Nadie sabía cómo le habían hecho, si se suponía que al morir don Abundio, que era el sustento de la casa, les debería ir peor. Pero con el tiempo esta historia poco a poco se fue contando y así la gente supo del tesoro del señor. Algunos decían que don Abundio murió porque inhaló los gases dañinos que genera el oro encerrado y enterrado por tanto tiempo. Pero otros aseguraban que lo guiaba al tesoro sí era un muerto, que le dio el oro, pero a cambio de éste le cobró con su vida, como pago para que su familia tuviera prosperidad. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustaron las historias, les agradeceríamos que se suscriban. Y si tienen un relato que quieran compartir, pueden enviarlo al correo que encontrarán en la descripción. Nos despedimos, hasta que las puertas de este mundo del horror se abran nuevamente.